¿Quieren ver el tráiler, señores, o no? O ya me voy. Si quieren, ya me ¿Qué voy. dice el público? 10 minutos para votar y ya mejor se acaba el... Tráiler, tráiler. Vale, ahí va. Lo que se destraba. Ah, ok. Vale, entonces, justamente 21 de enero del 2021 va a ser el anuncio oficial, ¿no? Pero al menos ahorita ya tenemos un vistazo y vaya que sí podemos sacar muchas cosas. Bueno, yo digo. Primero tenemos esta vista. Fíjense que primero creí que estos arcos que se ven al inicio hacen referencia a Skyrim. Pero para empezar no tiene mucho sentido por la ubicación que vamos a ver más adelante. Y luego no se ve como que sea piedra antigua, ¿no? Bueno, tallada por los nórdicos. No sé exactamente, como que me suena estos arcos. Me atrevo a decir que es un poquito arquitectura imperial, aunque esto es más bien una ruina. O Islay, que están muy relacionadas, pero en realidad, bueno. Ahora, acá se ve otro pedazo, de hecho, más de la misma ruina. Y aquí definitivamente no es nórdico. Pero este pequeño pedazo de pilar aquí se me revela mucho a construcciones Islay. No sé exactamente si, por ejemplo, en la ciudad imperial hay un punto donde bueno, las columnas tengan este detalle, pero sí se ve mucho, ¿no? Que tienen esas líneas, esas marcas. También en la arquitectura imperial, que bueno, está muy estrechamente relacionada con la arquitectura Islay. Entonces, bueno, esto probablemente es una estructura imperial, ¿no? Digamos, o Islay. Bueno, Islay tal vez no por el color, se ve demasiado oscuro. Bueno, tenemos un argoniano y a esta elfa. Esta elfa, por si no la recuerdan del DLC de Orsinium, Mm. es esta Evely Sharp Arrow, algo así. Es justamente ella y de hecho, bueno, uno podría dudarlo, pero en realidad el personaje este tiene... ¿Dónde está la No es el ventana? libro de Gates of Oblivion, ¿no? Pues quién sabe, es que en realidad muchos libros ahora sí que con la conjura, bueno, que son de conjuración, tanto en Oblivion como en Skyrim como en el test online tienen el símbolo del Oblivion. Pero podría ser, tendría mucho sentido, ¿no? Ahora vamos a buscar a... ¿Cómo es? Evely Sharp Arrow. Es una elfa que de hecho se supone que cuando juegas en Orsinium con ella es la primera vez que la ves. Y aquí está, ¿no? Entonces, o sea, tiene esa cosa rara incrustada en la frente y tiene el piercing. Bueno, aquí no se nota mucho, pero... aquí se ve el piercing en la nariz. O sea, definitivamente es ella. Es un personaje que, bueno, ahora es un personaje Ujú. recurrente. La verdad es que, bueno, a mí me cayó bien en Orsinium. ¿Qué hace aquí? ¿Quién sabe? Pero es elfa de bosque. Entonces puede que esté muy relacionado con lo que sucede en City of Ash, en la mazmorra de City of Ash, pero bueno, ya veremos eso un poquito más adelante. Esta toma, justamente, o sea, yo estoy casi 100% seguro que es Leia Win. Y les voy a decir por qué. Bueno, todos creíamos o las filtraciones decían que iba a ser en Skingrad, o sea, que iba a ser del lado de los estados colombianos. Para empezar, aquí se ve puro bosque. En los estados colombianos es más pradera, entonces nada que ver. No nos podemos ir hacia Corrol o Chorrol, no sé cómo se llame, porque eso ya está en Cyrodiil, en la zona de PvP. Y además está este río. En Skingrad no hay ningún río así como notable que se vea. Y este río se ve, casi se ve que continúa hasta la ciudad. Ahora, Leyawin es una ciudad que tiene un río en medio. Está en una zona boscosa que está al sur de Cyrodiil.
Y de hecho, pueden ver esta construcción. Fíjense en la construcción. Esta de aquí se ve como una catedral de los divinos. Y luego del otro lado, pues se ve otra construcción ligeramente más alta que el resto, ¿no? Y se ven algunas lucecitas por ahí. Ahora, mi teoría es que es Leia Wen porque si nosotros estamos viendo del norte hacia el sur, este es el río Niven, que justamente va de norte a sur, o no, más bien del centro de Cyrodiil al sur. Atraviesa Leia Wen, y si lo estamos viendo del norte, la catedral quedaría del lado izquierdo. Vamos a ver un mapa de Leia Wen. Este es el mapa de Leia Wen como se ve en Oblivion. Acá arriba es el norte. Entonces la catedral, que es lo que sobresaldría por las murallas, está del lado izquierdo si lo vemos desde el norte. Del lado derecho si lo vemos desde el norte. Y aquí está el castillo del lado izquierdo y el río pasa en medio. Claro, no se ve tan obvio que pase el río en medio, pero da a entender, ¿no? Que el río pasa en medio o muy cerca. Entonces puede ser. Y además en esta zona de Leia Wen, por aquí tengo el mapa de Oblivion. Aquí está. Tenemos, los que han jugado Oblivion, hay unas montañas ligeramente altas, bueno, más o menos altas, unas colinas de este lado, y de aquí sí está un poco más alto. Entonces, digo, esta es una cinemática, pero el tener a las dos las cordilleras de un lado al otro, estoy casi seguro de que esta es la bahía del río Niven, este es el río Niven y es Leia Wen. Y tiene sentido si después vemos esta escena donde estamos en Black Marsh. No sabemos en qué parte, pero si vemos también el mapa de Tamriel, vamos a ver el mapa nuestro. Toda esta zona del sur de Cyrodiil es conocida como Blackwood, incluyendo una parte de la Ciénaga Negra. Entonces el tener a Leia Wen tan cerca de la Ciénaga Negra como que los relaciona bastante, ¿no? Y además por aquí, tal vez no es tan obvio, pero algunas de las construcciones de piedra que se ven sí me recuerdan mucho a los argonianos. Tal vez las linternas no, pero acá, ay Dios, es que es demasiado rápido. O sea, lo pasan tan rápido y se cortan en el momento Bueno, acá se ven unas construcciones. Hay ahorita una toma más cercana. Aquí es donde ya como que dices, esto tiene que ser argoniano. Esta entrada y esta parte de acá. O sea, digo, es de piedra, pero lo más probable es que sea. Es más, aquí se ve en la cabeza, ¿no? Aquí se ve una cabeza de argoniano de este lado. Las tapa el fuego, pero es casi seguro. Y bueno, pues tenemos esta transición entre... Bueno, obviamente, es un pantano. Pero después pasamos de eso. Ya cuando regresamos ya no es tanto pantano. Se ven algunas raíces todavía. Pero ya es como una bonita transición hacia algo más tenebroso. De hecho, de este lado se ve una especie de cabaña o algo que no... La verdad es que no le veo forma y no hay muchos cuadros buenos para intentar ver qué es. Pero bueno, ya de repente nos damos cuenta que ya estamos aquí en Oblivion. Sin ninguna otra explicación, porque normalmente veríamos un portal o algo y pues no. Ah, sí, casi cuadro por cuadro. Bueno, pues tenemos el plano daedrico de Menures Dagon. Lo digo porque hay muchas torres, no es como que las hayan construido tan rápido en el plano mortal. Este altar del centro, no sé ustedes, pero a mí se me revela que va a ser como el evento grupal. Ya saben que tiene que ser medio circulares. Yo siento que más o menos va a tener esta estructura. Bueno, es una teoría, pero bueno. Y aquí tenemos, antes de que se corte, abajo tenemos 4 letras en el alfabeto daédrico. Intenté ver cuáles eran, pero la verdad es que sale un poco fuera de mi capacidad. Bueno, según yo, la primera es una letra S. Luego seguiría una letra O. Esta es como que la más obvia porque tiene el punto en el centro. Luego hay otra que también parece O, pero podría ser también la letra... la U. Pero no tiene sentido. So. Y aquí esta, no sé qué sea. Podría ser R para hacerle sentido, pero en realidad no parece R. Es como un arco vertical. Podría ser K. Soak. No tiene sentido. Podría ser C. Soak. Otra vez. Ok. No sé, pero para saberlo está canijo. Y es la única toma donde se ven estas letras. Y no parece que haya como que letras en círculo o alrededor como para que haya más mensaje. Pero bueno. Y bueno, pues luego ya tenemos aquí... Ahí está. O sea, literalmente se ven los 2 brazos por cada lado, ¿no? Aquí se ve un brazo y aquí se ve el otro. Y creo que los otros 2, creo que en la toma anterior o en la escena anterior se ven. Pero bueno, o sea, la única criatura hasta ahorita que tiene 4 brazos y que es completamente reconocible es Menures Dagon, que es el príncipe daédrico de la destrucción, señor de las tierras estas, de las Deadlands.
Pero bueno, si querían más confirmación, dices, ay, no lo vamos a ver más. Pues sí, porque el maldito se voltea todavía y nos muestran su rostro. La verdad es que, no sé, mis respetos para este tráiler, o sea, saben cómo hacer las cosas épicas, saben cómo hacerlo. Y el dato curioso aquí es que la arquera, Evelyn Sharp Arrow, tiene los ojos bien raros. O sea, bueno, no las pupilas, más bien el iris lo tiene forma como de cruz. Que digo, hemos visto, por ejemplo, gatos, reptiles, muchos animales pueden hacerlo plano, ¿no? Que quede en línea. Pero que sea en forma de cruz está muy raro. No sé si signifique algo. Probablemente sí. No creo que sea nada más así de, esa es su seña particular. No, probablemente sí significa algo. Además, digo, no es que me fije, pero aquí se le ven los ojos normalitos. No se le ven como en cruz en la imagen que tenemos. Así que, bueno, pues habrá que ver. Habrá que ver qué significa esto. Algo significa. Tal vez ¿cómo se dice? No sé. La contaminaron, le echaron la plaga, como en Lair of Marcelok. Y bueno, la verdad es que muy bonito tráiler. Digo, para ser un teaser está muy bien hecho. Dan muchos detalles, no tanta información, pero sí por ahí muchos detalles. No digo que se les escapen porque pues, lo hacen intencionalmente, ¿no? Ahora acá yo quiero nada más hacer comentario de algo. Aquí cuando está el argoniano se ve por ahí. Sube y... ahí. Alcanzo a ver una cabeza. Parece cabeza de lobo. Como si fuera parte de las ruinas. Pero no sé si es mi imaginación ahí haciéndome un juego. Vale, esta es la imagen mejorada. Para ver si le ven más forma de lobo. Ahora, podría ser un arma o algo que lleven ya. Una mochila tal vez. Pero no sé qué signifique también. Tal vez haciendo referencia a Skyrim, pero lo mismo. O sea, no hay forma de que en esta toma... Bueno, es que esto no es el video. Voy a quitar tantito. No hay forma que en esta toma en el que según vemos a Leia Wynn... O sea, lo veamos desde Skyrim, pues no hay forma. No es que apunten directamente. Voy a abrir el mapa. Aquí está, Leia Wynn. Y todo lo que sucede en Greymore sucede de este lado. O sea que ni es la dirección correcta ni la distancia correcta, ¿no? O sea, tendríamos que ver, por ejemplo, la ciudad imperial, ¿no? O sea que no hay forma. Entonces no sé qué significa ese lobo, la verdad. Pero tal vez es mi imaginación y veo lobos donde no los hay. Señor Dante dice, y lo peor es que... ¿Qué? Dejo de unos argonianos. ¿Qué? Bueno, el argoniano ahí significa que, bueno, tal vez podría darnos más indicios, ¿no? Pero podría ser cualquier raza también. Pero a mí me interesa muchísimo. Ahora, esta ciudad que está aquí al lado, en Blackwood, se llama Gideon. Esta ciudad se supone que también tiene un río en medio. En el Elder Scrolls Arena sale y hay un río en medio. Y también por la vegetación podría ser, pero no del todo. Aquí yo creo que ya habría un poquito más de ciénaga. Entonces, bueno, para todos los que creíamos que iba a ser acá, porque todo parece indicar que sí, bueno, pues el siguiente capítulo parece que va a estar ubicado aquí, en esta parte sur. Que yo creo que se va a llamar Blackwood, justamente. Bueno, no sé si el DLC, pero la zona se va a llamar Blackwood. Ahora, probablemente está aquí el capítulo y luego el otro DLC de zona, pues tal vez no muy lejos. Tal vez nos podríamos ir un poquito más al norte. Pero pues no sé, habría que ver. Y luego vienen 2 DLCs de mazmorras, pero ahí podría ser cualquier cosa hasta que no veamos los nombres. Pero no vamos a tardar mucho en verlos también. Así es esto. ¿Algo más que digan por ahí? ¿Tú sigues aquí, Dark? Sí. Sí, ahí andas. Estoy intentando ver las no letras que estaba leyendo de la creo imagen. que está hablando, pero no lo oigo. Dice con punto y coma. Ah, con punto y coma. Ok, o sea, sin bajar la velocidad. Vamos a checar eso. De hecho, sí. Ok, punto y coma. Ah, sí, cuadro por cuadro. Ah, perfecto. Se ve claramente en 2. Bueno, aquí se alcanzan a ver unas... Parecen unas torres. Parecen, pero... quién sabe. Y luego más adelante... Vamos a saltarnos unos segunditos. Si avanzo, ¿se pone pausa? No, de hecho no se puede si no está en pausa. ¡Ay! Me regresé 10 segundos. Ok, pausa. Ya me adelanté demasiado. Ahí. O sea, definitivamente es una construcción argoniana. Ahora, ¿qué tienen que ver los argonianos con Mehrunes Dagon? No estoy seguro. Porque no es como que está dentro de su panteón. Obviamente sí lo conocen y todo, pero no es que lo alaben, ni siquiera... Bueno, no hay ninguna tribu que lo alabe hasta donde yo sé. Entonces está bastante raro eso. Pero bueno, no dudo que por ahí algún Daedra o, bueno, algún argoniano haya hecho pactos ahí. Y además recuerden que en toda esta zona
también hay mucha cultura Isleth, o sea, hay muchos rastros de los Islets, y los Islets sí, ellos sí alababan a los príncipes daédricos, entonces puede que haya por aquí uno de estos pueblos o de asentamientos Isleth en el que hayan adorado a Menur Dagon y por eso están un poquito conectados, y de hecho los Islets sí se extienden un poquito hacia, sí se extienden un poquito hacia la Ciénaga Negra, entonces... Bueno, va a estar muy relacionado. Ahora, no sé si recuerden en el DLC de Morkmire. Hay una parte de la historia, sin hacer mucho spoiler, donde entras a una zona que se llama el Nexus. El Nexus Island. Es una especie de mundo o de plano en donde hay muchos portales. Es como una supercarretera, o ¿cómo se llama? Carretera hiperespacial como el Scott Pilgrim. Bueno, así pero versión Island. Y eso de hecho yo creía que iban a... Bueno, cuando sacaron eso creí que se acercaba un DLC o un capítulo de los Islets o relacionados con ellos. Pero pues no, de hecho pasaron 2 años hasta que probablemente otra vez entre la teoría de que van a haber Islets o que van a estar muy relacionados. Obviamente si se hace en esta zona van a haber ruinas Islets, es seguro. Pero que estén relacionados con la historia, quién sabe. Porque hasta eso no muestran nada que se vea Islet. Esto parecería Islet, pero yo creo que es más bien imperial, estas ruinas. Y además están durmiendo ahí, no es que tenga mucho significado, ¿verdad? El libro... Es que hay muchos libros que tienen ese símbolo. Obviamente no uno que brilla y que se genera solo. Pero ese libro debe tener importancia. Imagino que ese libro lo vamos a ver en la misión de prólogo. Y la misión de prólogo del capítulo probablemente la tengamos por ahí de... ¿Qué les gusta? ¿Marzo, abril? Más o menos. Así que, bueno, pues no sé, ¿qué más dicen por ahí? Ok, bueno, en el lore se supone que cuando Menur Dagon invade Tamriel en la Cuarta Era, o sea, durante la crisis de Oblivion, se supone que los argonianos estaban súper preparados para recibir la invasión, y de hecho contraatacaron tan fuerte que bueno, o sea, literalmente los argonianos se metían a los portales y ellos invadieron ese pedazo de plano de Menur Dagon. Entonces, tal vez... No sé si eso pase aquí, pero tal vez como que los sucesos, si es que se da la historia que estamos planteando. Estaría interesante ver cómo, gracias a todos los conocimientos que obtenemos por esta mini invasión que va a ser Menur Dagon aquí, es cómo los argonianos se pueden defender en la Cuarta Era. Podría ser, eso estaría interesante. CXBM dice, ¿y si el nuevo capítulo incluye visitar Deadlands como si fuera cualquier otra zona normal, que estaría establecido en Deadlands? ¿O cuáles serían nuestros objetivos? Qué pena. Bueno, ese sí es un buen comentario. Puede que... O sea, aparte de tener... ¿Dónde estoy? Mapa de Tamriel. O sea, puede que en lugar de hacer una zona aquí en Blackwood y otra, sea una en las Deadlands, que es el plano daédrico, tipo Cold Harbor, como dices, o como dijiste. Bueno, una zona normal. Una zona como Cold Harbor, que sería un plano daédrico también, sería su equivalente. Entonces estaría interesante que tal vez en el capítulo estuviéramos en Blackwood y en el siguiente DLC de zona nos fuéramos, o sea, fuéramos a invadir ahora nosotros las tierras estas, y eso estaría muy, muy, muy interesante. O sea, sería un buen final, y de hecho estaría ligado con lo que les decía, que entonces los Hist aprenden a cómo defenderse de las invasiones de Menur Dagon, y bueno, y entonces se defienden muy bien en la Cuarta Era. CXBen dice, ¿en dónde se ve eso que los argonianos se meten a sus portales? Eso lo dicen en el libro de Infernal City. Sí, es el primero. Cuentan un poco de eso. El libro de Infernal City no está muy relacionado con lo que estamos hablando, pero es muy estrechamente relacionado con los argonianos y con los Hist, obviamente. Y ahí cuentan algunas cosas interesantes. Una de ellas es justamente cómo los argonianos se pudieron defender adecuadamente a la invasión en la crisis de Oblivion. Ahí lo cuentan. Es como 2 o 3 párrafos donde lo cuentan, pero bueno, está muy padre esa parte, la verdad. CXBen dicen que es el de Xarxes. Ah, el libro de Xarxes. Podría ser. Sí, es cierto. Estábamos comentando. Bueno, hace rato estaban comentando eso, ¿no? Que podría ser el Mysterium Xarxes. Es el libro justamente que escribió Menur Dagon. Sale en un juego de Oblivion, pero no en el Elder Scrolls 4. Salió uno para teléfono, que creo que ya no hay acceso a él. Un jueguito medio chafón, pero... Bueno, no chafón, sino corto y muy sencillo. Pues aquí hay una imagen. Está chiquitita. Sigue chiquita. Ok, bueno, pues no la podemos ver, pero sale el libro ahí. O sea, sí tienes razón. Podría ser el libro de Mysterium Xarxes, que de alguna forma lo
lo obtiene Evelyn Sharparrow y y ahí va Menurez Dagon. Ahora ese Mysterium Success ha salido también, sale en Oblivion, pero no hay mucho que ver. De hecho, por ejemplo, está escrito, esta es una de las páginas, ¿no? Cosas por el estilo. El único que sí ha podido leerlo y traducirlo adecuadamente creo que es Mankar Camoran, que escribe un libro que se llama Los Comentarios en el Mysterium Success. Y básicamente este libro de lo que habla es de, digamos, la historia mitológica del mundo, pero hablado o narrado por Menurez Dagon, en donde dice que él en realidad debería ser el dueño del mundo, básicamente, porque era el dueño del mundo en un ciclo anterior. Se les llama Kalpas, una especie de... Pues sí, una especie de ciclo anterior del universo de The Elder Scrolls. Entonces, está medio bizarro, pero bueno, podría estar muy relacionado. Además, bueno, sin Menurez Dagon desde siempre tenía pensado que el plano mortal era de él para hacer lo que quisiera. Obviamente lo que quiere es destruirlo. Entonces, bueno, puede que este sea su primer intento. Lo extraño es que tal vez si este es su primer intento oficial, entonces en Oblivion debería haber alguna referencia. Obviamente no la hay porque salió el juego 10 años antes. 10 años, salió el 2006 creo, Oblivion. Y el Teso salió en 2014, casi 10 años antes. Ahora, hablando de artefactos daédricos, también está la cuchilla de Menurez, o Menurez Razor se llama. Navaja, ¿no? Sería la traducción. Y esta navaja ahorita la tiene un personaje llamado... No me acuerdo cómo se llama. Gilren, algo así. Es una elfa con la que hace las misiones de City of Ash 2. Bueno, City of Ash 1 y 2. Bueno, se supone que el esposo de Gilred, que no me acuerdo cómo se llama, vamos a buscar. El esposo hace un pacto con Menurez Dagon, no sé por qué, para evitar alguna invasión. Y bueno, el chiste es que terminan invadiéndolos. Se llama Fingaenion, el elfo que hace el pacto con Menurez Dagon. Entonces sale una puerta de Oblivion ahí, destruye el pueblo de los elfos de bosque y pues se hace un caos, ¿no? Entonces los sobrevivientes se reúnen y buscan ayuda para que, bueno, si bien el pueblo ya está amolado, puedan cerrar el portal para que entonces no sea todo el bosque el que se vaya al averno. Y Gilrain se llama la elfa. Esta, de hecho, bueno, en City of Ash 1 lo que haces es detienes la invasión y ya. En City of Ash 2 lo que haces es meterte tú al portal y derrotas al hombre en llamas. ¿Cómo se llama este? Valkin Skoria, que es un miembro de la guardia personal, o sea, de los meros meros de Menurez Dagon. Lo derrotas. De hecho, antes de que tú entres a City of Ash 2, esta elfa entra primero. Y esta elfa, por ahí, bueno, sobrevive gracias a que se roba o no recuerdo cómo consigue la navaja de Menurez Dagon. Y empieza a matar a todos muy fácilmente. Y así es como sobrevive. Y entonces ya llegas tú con tu grupo de los Undaunted y rescatan a los demás y matan al Valkin Skoria. Y por lo tanto cierran de una vez por todas, porque obviamente para cerrar un portal de Oblivion hay que quitar la Sigil Stone que se encuentra dentro de la torre, o no sé, del punto más alto de esa zona del plano de Oblivion. Entonces eso es lo que hacen y ya se cierra el portal para siempre, al menos en ese punto. Entonces puede que veamos a estos personajes aquí otra vez y que esté muy relacionado, porque 2 artefactos daédricos de Menurez Dagon están en Tamriel para este punto. Bueno, suponiendo que este libro es el Mysterium Success. Claro que en directo no lo ve tanta gente, ¿no? A ver, a Kaviri Potentate. Bueno, esa es otra. Las cajas, esta temporada de cajas se llama Kaviri Potentate. Entonces puede que esté un poquito relacionado con la historia, pero no sé cómo. Lo que sí les puedo decir de ellos, del potentado, es que tuvieron muchísima más influencia en el sur, porque gracias a ellos el imperio se extendió bien hacia adentro de la Ciénaga Negra. Entonces tuvieron mucha influencia en el sur. Pero cómo se relaciona con la historia general de Gates of Oblivion, no tengo la menor idea. Lo que sí es que probablemente esté relacionado con las mazmorras. Si está relacionado con las mazmorras, entonces sí, pues bueno, lo sabremos cuando anuncien las mazmorras. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa había notado por aquí? Evelyn Sharparrow, Argonianos, Black Marsh, bueno, Rigor de Brash. Bueno, Rigor de Brash, no sé, bueno, no anda Caín por ahí, pero justamente en la misión final bueno, no en la misión final, en una misión secundaria que haces en Greymore, en el capítulo de Greymore, ahí te hace un comentario de que no sabe a dónde podría ir, incluso podría ser Oblivion. Y eso no era como bueno, no te lo decía como algo seguro,
Obviamente no te lo voy a decir como algo seguro, pero digo, para mí no era un indicio tan fuerte, pero resulta que sí. Probablemente entonces sí vayamos a Oblivion y probablemente encontremos a Rigor de Brash ahí, así que eso estaría muy interesante. Ahora, Leia Wing, Gideon, Mysterium Sarxes, Menores Razor, Islate, City of Ash, Argonian Stonefalls. Hay un Argonian Stonefalls, por cierto, que se encuentra el Menores Razor, o esta cuchilla de, ¿cómo le dije? Navaja de Menores. Está curioso el dato, está en la zona de Stonefalls, pero te hace un comentario que él siempre tiene mala suerte en que incluso encontró una espada, una daga, y después lo empezaron a perseguir unos monjes gritando, esa es la navaja, esa es la navaja. Argonian Stonefalls, Daedra Hunter. En Somerset sale una elfa que no me acuerdo cómo se llama, pero que es una cazadora de daedras. Me encantaría que salieran estos, ya sea en el DLC o en el capítulo. Me encantaría porque, vamos, es su especialidad y entonces tiene la oportunidad de ir literalmente a donde están los daedra y a matarlos. O sea, eso me encantaría. No me acuerdo si alguien recuerda cómo se llama la elfa. Seatharn significa Shadow Portal. Oh, interesante. Ah, Silure, es esta. Silure se llama. Esta es justamente, es una Altmer, es una cazadora de daedras. La verdad es que me cayó muy bien. Ojalá salga, ojalá salga. Vale, vamos a regresarnos aquí. ¿Qué más? Daedra Hunter, clase con fuego. Bueno, eso creo que ya quedó descartado. Un lugar del Trial. Estaría chido que el Trial fuera en las Deathlands. Aunque la entrada esté en Oblivion, pero estaría, en Leia Wing o cerca, pero que el Trial fuera en Oblivion. Estaría muy padre. Una especie de City of Ash 2, pero 20,000 veces más difícil. Y para 12 personas, obviamente. Lucho Sama dice Dagon, ¿cómo se pronuncia? Ya había destruido la aldea de Sotasil cuando era joven. Ya había destruido, pero... Ok, bueno, sí. Pero es que esa vez no fue... Bueno, suponiendo que pasó porque en el libro donde lo cuentan, no es como que la persona estuvo ahí y lo narró. Pero bueno, digamos que es cierto. Este pueblo, más bien la aldea de Sotasil, la destruye Menores Dagon, pero en realidad no es que haya querido invadir, sino que se juntaron dos cosas. Uno, se juntó el odio que le tenían el odio que le tenían al tribunal, un sujeto que se juntó con por ahí una bruja de una aquelarre en Daggerfall, no me acuerdo, bueno, en High Rock, perdón. Se juntó eso, el odio de esa persona hacia los dioses del tribunal. Y se juntó con que Sotasil no hace mucho, no sé cómo le hizo, pero convenció a muchos príncipes daedricos de que no podían invadir Tamriel. Entonces, probablemente tal no fue una forma que estuvieron muy de acuerdo los príncipes daedricos, que no podían entrar físicamente. Y entonces se juntaron estos dos sucesos y pudieron invocar a Menores Dagon a que destruyera eso. Obviamente el tribunal se juntó y pudieron repelerlo, pero bueno, esa historia está interesante. Esta se cuenta en el libro de 2920, el último año de la primera era. De hecho, es una serie de libros que se ven mucho en la saga de Elder Scrolls porque cada libro te sube una habilidad en especial. En Skyrim salen, en Oblivion salen, en Morrowind yo supongo que salen, y cuentan la historia de ese último año de la primera era. Muy interesante, muy bonita, y es medio literaria porque a pesar de que es un libro dentro del juego, lo escribió alguien que creo que vivió 500 o 1000 años después, entonces no es como que... está muy literal, muy literario. Pero es una de las mejores lecturas que puedes conseguir dentro del juego. Además, juntas todos los libros y obviamente es una lectura más larga, ¿no? Se los recomiendo muchísimo. Si lo encuentran en español, véanlo. Está muy bonito ese libro y gracias por comentarlo por ahí. Dice, Sotasil cuando era niño vivía en Al Sota y fue destruido por Dagon. Ah, ok, es otra destrucción. No es la que yo contaba, porque la que yo contaba ya eran miembros del tribunal. Dice, Sotasil fue rescatado por Vivek siendo el último superviviente. La ciudad de El Duelo fue destruida. Sí, cierto, tienes razón, fue la ciudad de Mournhold la que se destruyó cuando... Tienes razón, ahí estaba. Pero creo que lo cuentan, ¿no? Que hayan destruido la ciudad de Vivek, creo que lo cuentan ahí mismo, ¿no? Creo. ¿Quieren ver un Falmer chiquito? Ay, ¿por qué no puedo ver las imágenes en grande? Ahí está, un Falmer chiquito. No sé si es un modo o algo, pero bueno, me lo están enseñando aquí, así que se los comparto. Señor Dante dice, ¿qué se va a romper ahora? ¿Qué? La expansión 59, preorden Pasadena Edition.
Yo creo que este problema de que se ha estado, bueno, que el juego va de mal en peor, entre comillas, la verdad es que yo no tengo mucha queja, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de que sí hay mucha gente que se queja, mucha gente que tiene muchos problemas en el juego. Están saliendo a la luz muchos bugs. Cada vez que sale un parche nuevo o un DLC, tienen más problemas, Entonces, les está costando trabajo ponerse al corriente y actualizar todos sus parches, actualizar todos los bugs, por así decirlo. Y yo creo que está un poco relacionado con que, o sea, el ritmo que están manteniendo está muy fuerte. O sea, básicamente sacar nuevos DLCs de mazmorras, nuevos DLCs de zona, cada año está muy, muy pesado. Y además, bueno, puede que se les haya juntado con lo del coronavirus, donde todos trabajan en sus casas, estaban acostumbrados a cierto ritmo y resulta que ahora desde sus casas la eficiencia de trabajo tal vez es menor. No se me haría difícil pensar que esa es la situación, ¿no? Pero bueno, entonces están agarrando un ritmo, bueno, tenían ya un ritmo muy difícil de mantener y digo, no se quejaban porque estaban ganando mucho dinero, pero ahorita tal vez con lo de la pandemia sí les está costando más trabajo y se está notando, ¿no? Se está notando. De por sí, desde el principio hubo algunos errores, unos que sí solucionaban luego, otros que se iban acumulando, pero bueno. CXBen dice, no me gustaría que en el primer trimestre hagan algo de balance y arreglos en vez de dungeons. Eso estaría bien, que le dedicaran un trimestre, pero o sea, que no sacaran contenido, o sea, nada, ni mazmorras ni nada, con tal de que lo arreglaran lo mejor posible. Pero volvemos a lo mismo, o sea, ahí están perdiendo ganancias, ¿no? Bueno, perdiendo ganancias, bueno, ustedes entienden. Digo, ese sería un caso extremo, pero que sí les ayudaría a arreglar. Ahora, la cosa es esta, señores. O sea, hay bugs en todos lados, ¿no? Pero digamos que eres Animax y tienes 40 personas trabajando, obviamente son más, ¿no? Pero tienes 40 personas trabajando en el juego. Pero no las 40 personas que pueden dedicarse a, no sé, a hacer mazmorras. O no las 40 pueden dedicarse a hacer nuevas clases, o no las 40 pueden dedicarse a hacer nuevas historias o diseñar bueno, los ambientes y decorar y todo eso. O sea, tienen muchas personas, pero son muchos equipos de no tantas personas. Entonces, si hay un problema con las mazmorras, los únicos que pueden arreglarlos son el personal de mazmorra. Lo único que pueden hacer en ese sentido es contratar más gente para ciertos equipos, pero ya no es como que rentable, ¿no? Digo, lo pueden hacer temporalmente, pero no creo que esa sea su filosofía así de contratar gente, ok, arreglen el problema, ya lo arreglaron, ahora sí, váyanse, no los vamos a volver a ver nunca más. Pero bueno, eso ya es cosa de empresarial, yo ya no me voy a meter mucho en eso.